de la neurociencia que es esta, y vimos Isaías 61, Lucas 4 y Mateo 4. Lucas 61 es el profeta Isaías profetizando de la venida del Señor Jesús, lo que venía a ser. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Jehová mi Dios me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y dar apertura de la cárcel a los oprimidos. ¿Se acuerdan? Y esto es lo que el Señor Jesús cita cuando comienza su ministerio, después de los 40 días de ayuno y oración, después de haber sido tentado. El Señor abre en Lucas 4 y Mateo 4 y cita este pasaje de la profecía del profeta Isaías. Y el Señor Jesús declara, esta profecía hoy se ha cumplido. Entonces, pueblo de Dios, entendimos que los pensamientos son de maldad. Pensamientos que el ser humano, conforme está siendo formado en la maldad, sus pensamientos se forman en maldad. Ahorita al principio del servicio les hablaba de cómo se pervierten, que qué es lo pervertido, todo lo torcido. Amén. Entonces, ¿y qué era el fruto del Espíritu Santo? Que son esos pensamientos. Y vimos también la neurociencia y la neuroplasticidad, que fue lo que mi esposa compartió con ustedes hace 2 domingos, que es la transformación. Amén. Amén. Vimos que la misma ciencia ha comprobado que cuando un ser humano adora y ora, su cerebro es transformado. Entonces no esperes que haya cambios sin oración y adoración. Porque lo que transforma la manera de pensar es esa. Por eso el arrepentimiento en el original griego, y le digo griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y cuando tú lees la palabra arrepentimiento en la Biblia, es la palabra metanoia, y metanoia quiere decir cambio de mente. Les he compartido que cuando yo crecí en el Evangelio, en aquel tiempo se usaba mucho a los que se convertían. Nos decían, ya te lavaron el coco, ya te hicieron un lavado de cerebro. Y algunos lo tomaban mal, pero yo digo, verdaderamente eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Tiene que haber un lavado de cerebro, porque el cerebro, como fue formado en esa maldad, la mente, los pensamientos, así es como nos regimos, y todos pensamos de acuerdo a cómo fuimos formados, ¿no? Y justificamos la maldad de nosotros por la manera de pensar, porque así pensamos, porque ya sea que sufrimos mucho o porque pasamos una adversidad que nos lastimó y nos justificamos. Tengo noticias: si te justificas, ¿cómo Jesucristo te puede justificar? Entonces, para que Cristo nos justifique, necesitamos dejarnos de justificar y reconocer que la manera de pensar que está ajena a la palabra de Dios no es excusa de cómo fuimos formados, sino reconocer, Señor, necesito que me transformes. Amén. Porque tú me viste formar y viste la maldad, viste los abusos, viste las traiciones, viste todo lo que me pasó, cómo crecí, y me formó una manera de pensar que me aleja de ti. Sí, amén. Necesito que me transformes, necesito que sanes mi corazón. Entonces, Isaías 55, 6, 9, y aquí es donde vamos a empezar. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos, Dios hablando, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué Dios mete camino cuando está hablando de pensamiento? ¿Por qué cita
tu camino, cuando habla de los pensamientos. Porque tu camino, que quiere decir tu estilo de vida, cómo te conduces en la vida, se manifiesta tu manera de pensar, tus pensamientos. Por eso es imposible cambiar, dejar de repetir ciclos si nuestros pensamientos no cambian. Y ahorita los voy a llevar, voy a tratar de ser lo más rápido que pueda, porque le voy a explicar qué es pensamiento en el hebreo para que entienda cómo funciona esto. Entonces, pueblo de Dios, el Señor nos dice que sus pensamientos son mucho más altos, son muy diferentes, no son igual que nuestros pensamientos. Entonces, el problema de la humanidad que quiere interpretar a Dios de acuerdo a su manera de pensar, cuando Dios mismo está diciendo, no, tus pensamientos no son los míos, mis pensamientos es mi palabra. Amén, amén. Entonces, no, Dios no se tiene que hacer a su creación es la que se tiene que hacer a Dios. Sí, amén. ¿Dicen amén? Amén, amén. Ok, vamos a ver qué es la mente y cómo funciona. Efesios 4 nos habla de la necesidad de renovar el espíritu en nuestra mente. ¿A qué debemos de ser transformados? A pensamientos de justicia, que es el fruto del Espíritu Santo. Porque usualmente el fruto de la carne está en nosotros por nuestra manera de pensar. Los pensamientos que son lo opuesto a los frutos del Espíritu Santo, la Biblia le llama fruto de la carne. ¿Por qué es que Dios le llama fruto? Se lo dije la semana pasada. ¿Qué fue lo primero que el ciego que Jesucristo sanó, que empezó a ver antes de ver lo natural? Árbol. Vio a los hombres como árboles. Que lo que pasó es porque cuando recibió el milagro de la vista, como venía de la dimensión de lo sobrenatural, lo primero que vio fue al ser humano en el ámbito espiritual. Y lo ya empezó a ver naturalmente, normal como en todos nosotros miramos. Entonces, pueblo de Dios, ¿por qué le llama el Señor fruto del Espíritu a los pensamientos? Porque así es como está nuestro cerebro. El árbol somos nosotros y las ramas son nuestros caminos. Por eso el Señor dice, mis caminos no son tus caminos, son más altos. Amén, amén. Porque tu estilo de vida está limitado a la manera de pensar tuyo. Y tu manera de pensar está formado a lo que tú has vivido. Y ¿sabe lo más tremendo? Que queremos convencer a los demás como pensamos. Es imposible. ¿Por qué? Porque como si yo no me rijo por el Espíritu, yo voy a tener frutos de pensamientos de carne como yo fui formado, que no es de la misma manera que algo fue formado. Y no importa cuánto intente de hacer creer a algo mi manera de pensar, no se puede porque él fue formado diferentemente. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén, así es. Entonces, pueblo de Dios, el Espíritu Santo quiere fructificar en nuestra mente, poniendo sus 9 pensamientos en nosotros, que está en Gálatas, en el libro de Gálatas. No, tu mente contiene emociones, es lo que sientes. Tu mente contiene voluntad, tus decisiones, tu conducta, tus caminos, lo que expresas, cómo te expresas, es de acuerdo a tu mente. Y tu mente en el hebreo es la palabra lev, L-I-V chica, lev. Y lev, esto es lo que según en el hebreo original
Recuerde, ya a estas alturas debe entender que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. O sea, el original de la Biblia es en hebreo. Por eso es que vemos los significados de la palabra hebrea de mente, lev. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, que es realmente la mente. Corazón, interior y mente. Eso es lev. Es el inner man, que es la mente, la voluntad y entendimiento. Lugar de pensamientos, reflexión, memoria y conciencia. Es la sede de las emociones, pasiones y coraje. Se da cuenta que todo lo que expresamos, cómo nos conducimos, cómo es nuestra conducta, cómo hablamos, cómo vivimos, tiene que ver cómo tenemos la mente. Nadie de nosotros somos diferentes a nuestra manera de pensar. Ay, que yo estoy así, yo siempre he querido, pero me han estorbado naranjas. Si a mí se me atraviesa algo, lo hago a un lado y sigo adelante. Nadie es responsable de tus fallas, porque ante Dios, ante el mundo, encuentras un montón de responsables. Pero ante Dios daremos cuenta por nosotros mismos. Y no podemos decirle, es que era así porque Tiburcio, Panchito, Petra. Nosotros somos responsables, no importa cuánto se nos haya puesto, cuánto se nos haya levantado, porque nadie, ningún ser humano está exento de que el mismo infierno se le levante en contra. A todos el infierno se nos levanta en contra, porque Satanás nos odia y nos quiere destruir, porque él ve la imagen de Dios, él ve que nosotros poseemos lo que él un día tuvo cuando era Lucifer. Nos odia tanto porque somos la imagen y semejanza de Dios. Así que todos se nos levanta el enemigo con todo lo que él puede dar, irse en contra de nosotros. Sí, que no podemos echarle la culpa a nadie en iglesia. Porque Dios, el Señor Jesús, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. O sea, a todos. Yes. Todos tenemos salvación si la queremos. Todos tenemos redención si la aceptamos. Todos podemos ser redimidos de nuestro pasado si lo aceptamos. Sí, amén, así es. Pero en la manera de pensar argumentamos mucho y eso nos aleja de Dios. Eso nos aleja de la redención, porque nuestros argumentos pueden más en nosotros que la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de pensamiento, que es lev, se escribe solamente con dos letras hebreas, lamed y bet. Lamed quiere decir autoridad, enseñanza, impulso hacia lo alto. Y bet quiere decir casa, interior, lo que está dentro. En otras palabras, cuando entiendes las dos letras con que se escribe mente en hebreo, que es la palabra lev, es casa interior donde se forma la voluntad del ser humano. Wow. Tú puedes escoger que tu voluntad se someta a la de Dios, o puedes escoger que tu voluntad se deshaga la voluntad de Dios en ti para tu vida. Amén. Entonces, los pensamientos, pueblo de Dios, que vemos en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el futuro que esperan. Sí, amén. Los pensamientos que Dios tiene para la humanidad son de bien, de paz. Yes. No son de castigo. Pero en este tiempo de la gracia,
Si tú decides rechazar lo que Dios tiene para ti, llegará el día que el tiempo de la gracia terminará y entonces seremos juzgados de acuerdo a lo que aceptamos o rechazamos de Dios. Ahora, pensamientos es el ruaj de nuestra mente. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo capítulo 4? Renovaos el espíritu de vuestra mente. Está hablando del ruaj, lo que le da vida a nuestra mente, lo que forma nuestro estilo de vida. Todo viene del espíritu. Ahora, pensamientos, y aquí es donde voy a tratar de irme rápido. Yo espero que sí pueda irme. Pensamientos en el hebreo es la palabra mechachaba, y se escribe con estas 5 letras. La primera letra es profundidad, vida, fuego, casa y revelación. Profundidad, concepción, vida, gestación, fuego, purificación, casa, construcción, revelación, manifestación. Así es el proceso de un pensamiento. Wow. Y ahorita se los voy a desglosar. Ok. Mechashava, la primera letra es la letra Mem. Es esta letra. Y la letra Mem quiere decir aguas, profundidad y misterio. Por eso es en este contexto la concepción. La primera letra que forma la palabra pensamiento en el hebreo es cuando es concebido un pensamiento en tu mente. La segunda letra es Yed, que viene siendo, pueblo de Dios, la vida, cercado y nuevo comienzo. La siguiente letra es Chi, que es fuego y transformación, o sea, la purificación. Primero se concibe, luego empieza la gestación de ese pensamiento y luego pasa por la purificación del fuego. Estoy hablando en el contexto de los pensamientos del Espíritu. Y de ahí se construye y luego se manifiesta. ¿Sabe por qué hay mucho pensamiento creativo? ¿Cuántos tienen pensamientos que pueden ser millonarios? Amén. 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 ¿Y cuántos ya están en ese camino? Amén. Amén. No me diga por fe, que realmente está en el camino. Amén. Amén. Por fe yo sé que todos van a decir, pero hoy no vamos a hablar ahorita en estos momentos por fe. Ya estás en ese camino, construyendo el millón. Amén. Okay. Entonces, ¿por qué hice esa pregunta? Porque muchos que tienen ese pensamiento, ahí se queda. En otras palabras, que están en la concepción y pasan los años y siguen en la concepción. Tiene que pasar y llegar hasta la manifestación. Amén. Amén. ¿Amén? Sí, amén. Entonces, ver la casa interior, o sea, la construcción. Y Hei, que es aliento y revelación, trae la manifestación. Es cuando es posible. Pues no para esta camisa, alguien la imaginó. Alguien la concebió en su mente y la trajo a manifestar. Pasó por la gestación, purificación, construcción y trajo la manifestación. Y un pastor gritón de Albuquerque fue y la compró. Gloria a Dios. Ok, y más adelante. Ok, man. Los pensamientos nacen en lo profundo. Yet, cada pensamiento crea vida o abre un nuevo ciclo. Amén. Te lo vuelvo a repetir. Cada pensamiento crea vida o
abre un nuevo ciclo. Y sigue repitiendo los mismos ciclos cada año. Yo como pastor me doy cuenta quién está en círculos, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que pudo haber llegado en 11 días y se la mantuvo 40 años repitiendo el mismo ciclo, dando vueltas en el desierto hasta que murieron. ¿Por qué? ¿Qué los hizo? Su manera de pensar nunca fue transformada. Sus pensamientos de esclavitud de Egipto los continuaron con ellos. Veo a muchos hijos de Dios que entregaron un día su vida a Jesús, entre paréntesis, pero su pensamiento siguen de esclavos. Sus actitudes son las mismas del mundo. Su trato con los demás es el mismo del mundo. No ha visto transformación porque su manera de pensar no ha sido transformada. La mantienen igual que en el mundo. Y te voy a decir algo, iglesia. ¿Qué nos diferencia del mundo si no hay transformación? Si yo sigo con el mismo mal carácter, la misma conducta de antes de haber conocido a Jesús, yo no soy diferente a los demás, yo soy tan pecador y estoy igual de perdido. Necesito rendirme a Cristo y dejar que Él transforme mi manera de pensar. Entonces, cada pensamiento puede crear vida o puede crear un nuevo ciclo. Así que si tú no cambias ese pensamiento que te ha llevado al mismo ciclo repetitivo, lo vas a seguir repitiendo. Porque es que Walt Disney le costó trabajo para crear Disneylandia y Disney World, hasta que no terminó de cambiar todos los pensamientos que lo hacían repetir el mismo ciclo, pudo tener éxito. No tuvo que cambiar un solo pensamiento, tuvo que varios a través de los procesos. Por eso muchas veces repetimos procesos. ¿Cuál es el propósito de un proceso? La transformación. Por esa razón volvemos a repetir una y otra vez. Oye, el año pasado, en estas fechas me pasó lo mismo. ¿Qué está pasando? Está repitiendo el mismo ciclo. ¿Por qué no puedo? Cada vez que lo voy a agarrar se me desfuma de las manos. Está repitiendo el mismo ciclo. ¿Y quién produce ese ciclo? Ay, el enemigo que... No, mi amigo, es tu manera de pensar. Tienes el mismo pensamiento que creó ese mismo ciclo desde hace años. Y hasta que no seas transformado. Oigo a personas repitiéndome la misma cosa de hace años atrás. Argumentando lo mismo de hace años atrás. ¿Por qué? Porque su manera de pensar no ha sido transformada. Entonces, es cada pensamiento crea vida o abre un nuevo ciclo. Shin, el pensamiento es fuego creativo que transforma. Esta es la letra Shin, la que significa fuego. Ved, todo pensamiento se convierte en una casa interior. Hey, Dios sopla revelación en la mente del hombre. Por eso es que necesitamos a Dios. Porque Él es el que da el soplo, te da la revelación. Ok, ya pensé como esto, quiero hacer esto, pero no sé cómo. Yo deseo hacer eso y lo intentas aquí, te falla, intentas aquí, no va. Necesitas revelación. ¿Cómo puedo lograr mi objetivo? ¿Cómo puedo traer a manifestación mi pensamiento creativo? Y es cuando viene el soplo de Dios y te da la revelación. Te dice, hazle así, hazle allá.
te conecta con las personas adecuadas. Amén, amén. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos que quieren ser innovadores, empresarios, excluyen a Dios y la manifestación está, no vienen a la iglesia porque están ocupados. Es que estoy atendiendo el negocio. No excluyas a Dios. Deja que Él te revele y traiga la manifestación de esa creatividad. Los negocios que hoy tenemos mi esposa y yo, no los teníamos hace años atrás. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos esa mentalidad. Entonces, Mashashavá, que es pensamiento, significa pensamiento, idea, plan, diseño, intención. En hebreo, pensar no solo es procesar ideas, es tejer realidades. ¿Sabe por qué en lo profético, ya sea en visión o en sueño, la telaraña tipifica un plan orquestado del maligno contra tu vida? Porque es un tejido que él estuvo tejiendo para hacer atraparte. Entonces tú tienes que tejer realidades, formar destinos, dar forma a lo visible. Mashashavá es la arquitectura espiritual del pensamiento. Men, que son agua, es las aguas, la profundidad, misterio, vientre espiritual. Cuando hablamos de vientre espiritual no es aquí como el vientre natural, es acá en la mente, iglesia, donde tú gestionas un pensamiento. ¿Por qué te estoy dando todas estas definiciones en hebreo? Porque quiero que entiendas cómo funciona y puedas entender por qué el fruto del Espíritu le llama a Dios, a los pensamientos le llama a Dios fruto, porque nos llama en Isaías 61 árboles de justicia, plantío de Jehová. Árboles de justicia somos nosotros. Amén. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Ahora, proféticamente Men revela que todo pensamiento nace de lo profundo. ¿Cómo impacta el mundo espiritual? Activa revelación profunda, abre el vientre creativo, conecta la mente humana con los misterios de Dios. Wow. Amén. Cuida lo que germina en tu interior. Tus pensamientos, óyme bien, tus pensamientos son semillas de destino. Por eso los que somos padres de familia, cuidado cómo piensas de tus hijos. Porque cada pensamiento es una semilla que le vas a sembrar para formar el destino de tu hijo. Por eso es que nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Seamos liberados de la mamá cangrejo, del síndrome de la mamá cangrejo. ¿Qué es esto? El cangrejo camina de lado, diciéndole a los cangrejitos, caminen derecho, cuando la mamá cangrejo sigue caminando de lado. Nuestros hijos no hacen lo que tú les dices, nuestros hijos dicen lo que tú les muestras. El ejemplo que tú les das, el ejemplo que ellos ven en ti es lo que ellos están aprendiendo, no lo que le estás diciendo.
¿Por qué? Porque tu ejemplo es tu camino. Tu ejemplo es cómo te conduces. Tu ejemplo es tu conducta. Tu ejemplo manifiesta tu manera de pensar. Por eso el día de los padres les dije, lo que tú no conquistes, tus hijos lo van a tener que pelear. Hay muchos niños peleando y no saben contra qué pelean, porque los padres se rehúsan a vencer esas áreas de su vida. Cuida lo que germina en tu interior. Yo quiero que declares esto conmigo. Mis pensamientos se alinean con las aguas del Espíritu. Yet, vida cerca, portal, nuevo comienzo. Yet es la letra que abre un espacio protegido para que el pensamiento se convierta en vida. ¿Cómo impacta espiritualmente? Cada pensamiento crea vida o muerte. Cada pensamiento va a vivificar o va a matar. Establece un cerco espiritual en tu pensar e inicia ciclos nuevos. No permitas que voces externas aborten lo que Dios está gestando en tu mente. Declare esto conmigo, mis pensamientos están cercados por Dios. Shin, fuego transformador, dientes que consumen. Shin es fuego que purifica el pensamiento, quemando lo que no viene de Dios. Es lo que convierte ideas creativas en poder. ¿Cómo impacta espiritualmente? Purifica la mente, activa la pasión y creatividad y transforma pensamientos en decretos. Amén. Permite que el Espíritu Santo refine tus ideas. Declara esto conmigo, el fuego de Dios purifica mi mente, y enciende mi propósito. Ve, casa interior, estructura, fundamento. Ve, convierte el pensamiento en una casa interior, una estructura mental donde habita la intención. ¿Cómo impacta espiritualmente? Establece identidad. Amén. Forma estructuras mentales sanas y convierte ideas en realidades eternas. Amén. Construye pensamientos que sean morada de la presencia de Dios. Declara esto conmigo. Mi mente es casa del Espíritu Santo. No es guarida de miedo. Eche fuera los pensamientos de miedo, iglesia. Hey, aliento, revelación, ventana espiritual. Hey es el soplo divino que ilumina el pensamiento, es la ventana por donde entra la revelación de Dios para traer a manifestación ese pensamiento. ¿Cómo impacta espiritualmente? Activa visión profética. Da vida a lo que tú piensas. Convierte ideas en inspiración divina. Deja que el soplo del Espíritu Santo manifieste lo que ha concebido en tu mente. Te lo vuelvo a repetir. Deja que el soplo del Espíritu Santo conciba vida lo que piensas en tu mente. Declara esto conmigo. El aliento de Dios manifiesta mis pensamientos en su propósito. Así es como va a activarse y funcionar el fruto del Espíritu Santo en nuestra manera de pensar, iglesia. Vimos que es vida, fuego, casa y aliento.
Eso es lo que forma un pensamiento. Pueblo de Dios, el proceso completo de Dios forma pensamientos dentro de sus hijos. Es la ingeniería espiritual del pensamiento desde el misterio hasta la manifestación. Y así es como nos convertimos en árboles de justicia. Viene siendo el Shama y el Perirua. ¿Qué es esto? El Shama, oír con inteligencia a Dios. El Shokma, procesar los pensamientos igual que Dios. ¿Sabe que yo tenía problemas para entender más profundo esto? ¿Cómo procesar los pensamientos igual que Dios? Hasta que el Espíritu me reveló, fructificando sus frutos en mi mente como mis pensamientos. Amén. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque aquí es donde te quiero llevar. Y aquí es donde te vas a manifestar como árbol de justicia. Dios, escúchame bien, desea, te crió, fuiste concebido por tus padres, estás en esta tierra para que seas una expresión de Jesús. Wow. Ese es todo el propósito. Que es una expresión de Jesús. Donde hay enfermedad hay sanidad. Donde hay cautividad hay liberación. Donde hay prisionero hay apertura de la cárcel. Él quiere que tú y yo expresemos a Yeshua. Amén. Que dejemos de expresar al maligno, que es una expresión del maligno. Una enfermedad, estás expresando al maligno, porque toda enfermedad viene de él. O yo creía que alguna era voluntad de Dios. No, mi hermano, es como si usted dijera que algún pecado en su vida es su voluntad. Isaías 53 lo declara muy claro. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas ya fuimos nosotros sanados. Sí, amén, amén. ¿Cómo vamos a hacer una expresión del Señor Jesús? ¿Por qué no se está cumpliendo esta promesa? Y tengo autoridad para predicar esto, porque yo y toda mi casa servimos a Dios. Nuestros 4 hijos, todos nuestros nietos sirven a Dios, porque vivimos esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque algunos todavía sus seres amados no vienen a Cristo. ¿Qué es lo que estás expresando? ¿Qué es? ¿A quién expresas en tu hogar? ¿A quién expresas con tu familia? ¿A quién expresas en el mundo? ¿Estás expresando a Jesús o estás expresando al maligno? No, pues mire, pastor, es que yo pienso nada. O somos una expresión del Señor Jesús o somos una expresión del maligno. Por eso es, iglesia, la transformación de nuestra manera de pensar. Por eso es que el fruto del Espíritu viene siendo nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos forman nuestra conducta, cómo vivimos, cómo nos dirigimos, cómo caminamos.
los pensamientos del Espíritu nos producen, nos hace producir obras de justicia como el Señor quiere que manifestemos. Así que, pueblo de Dios, esta mañana el Señor quiere transformar mentes, quiere hacer fructificar sus pensamientos en ti, quiere activar su Shin, su He, su Bet, su Yet en ti, para que tú seas y te conviertas en una expresión del Señor Jesús. Empieza a expresarlo. ¿Sabe por qué el Señor quiere sanar al enfermo? Porque no quiere que expreses al maligno. ¿Sabes por qué el Señor quiere libertar al cautivo? Porque no quiere que expreses al maligno. ¿Sabes por qué quiere transformar tu manera de pensar? Para que seas un portador de su presencia. Póngase de pie, iglesia.